Mucha gente se acerca a mí preguntándose cómo seré en clase. Si en las redes soy del modo que ya se conoce. Y la única forma de hacérselos ver es precisamente con fragmentos de una clase. Lo que estás a punto de ver y escuchar son fragmentos de una de mis clases recientes. Por respeto a la intimidad del alumno, he omitido cualquier dato que pueda identificarlo. Su identidad carece de relevancia para los fines con los que publico los fragmentos en los que mi propia voz acapara el discurso. La difusión pública de un conocimiento específico en materia de creación literaria es la meta que persigo. Ayúdame y benefíciate siendo un suscriptor abonado a través de mi web. Entra a israelpintor.com/soytallerícola, elige la suscripción que más te guste y empieza a disfrutar de los beneficios de ser un tallerícola de verdad. Tu apoyo me dejará seguir haciendo este contenido que tanto te gusta y te forma como un escritor profesional. Es necesario el reconocimiento de algo que como autores o como creadores nos constituye y que es una herramienta necesaria para nuestro trabajo, ¿no? Que tiene que ver con nuestra forma muy peculiar de ver el mundo, de traducir el mundo. Una experiencia estética que tuve ayer durante la comida. Y te vas a decir tú, vaya chorrada, ¿no? A contar. Pues resulta que yo he puesto en mi comedor una versión de La Última Cena de Da Vinci, pero que no es la de Da Vinci, ¿vale? Una interpretación. Y la puse porque me trae muchos recuerdos de mi infancia. Mis abuelos en su propio comedor tenían una Última Cena, verde, además así ya viejecilla el lienzo, era un lienzo que ya estaba muy descolorido, entonces se ponía así como todo verdoso en general. Así lo tengo en la memoria. Y era una imagen que veía un día sí y otro día también, y que tal vez cuando era chico no tenía gran sentido para mí, en términos espirituales o religiosos, que tenía que ver más con la familiaridad que me producía la casa de mis abuelos y estar allí con ellos, mis primos. Lo bonito, para mí, la casa de mis abuelos siempre fue sinónimo de felicidad y de acogida Fui muy feliz allí, ¿no? Con mis tíos, con mis primos y con mis abuelos. De modo que crecí con esta imagen de que en el comedor de una casa donde yo fui muy feliz había una Última Cena. Entonces, en este piso, recién con la mudanza y tal, se me ocurrió porque conseguimos un cuadro muy bonito, dorado y tal, y dije, ay, aquí me gustaría poner a mí una Última Cena. Ah, pues muy bien, le gustó la idea a mi novio y la pusimos. Tú estabas ahí comiendo, viéndola ayer, viéndola de verdad, porque no me había detenido a verla como se tendría que ver una pintura, ¿no? Detenidamente, fijándote en los detalles. Me llamó la atención y dije, ay, a ver, el momento en el que a mí se me ocurrió elegir esta versión de La Última Cena, ¿por qué la habré elegido? No, es que no, lo hice sin darme cuenta. Pero luego empecé a detenerme y a reconstruir, porque primero fue como un desconcierto e inconformidad con mi decisión, pero después me empecé a dar cuenta de que igual no estaba tan mal encaminado, que a pesar de que no hubiera pensado mi decisión, me estaba gustando y conseguí que me gustara haber elegido esta versión a través de la interpretación que empecé a hacer sobre la pintura viéndola detenidamente. Y es una versión en la que está Jesucristo vestido con una túnica rosa, color rosa, y encima este trapo que se cruzan, ¿no? Aquí en medio, ¿no? De color azul. Y se le ve como en una especie de estado de resignación, como si estuviera teniendo una expresión tipo, no me comprendéis, ¿no? Y en un gesto muy curioso y muy que te atrae mucho porque tienes que poner mucho de tu imaginación para intentar entender qué coño estaba haciendo y qué estaba queriendo conseguir, ¿no? Porque tiene una mano, está así como diciendo, bueno, ¿qué voy a hacer, no? O sea, ¿qué remedio? Y al mismo tiempo, con una mano la tiene
así como extendida con la palma abierta, y la otra mano la tiene como estirándola a punto de coger un panecillo, ¿vale? Y entonces me parece súper gracioso porque, por un lado, su gesto, su postura y tal dicen una cosa, pero lo que están haciendo sus manos dice otra. Y finalmente el gesto que me llamó más la atención era la postura de sus pies. Tenía los pies como encogidos, como quien los tiene una persona que se siente acorralada, que se siente como acosada y que cierra las piernas y que tiene los pies como muy juntos y así como apretado, ¿no? Así se ve, y se le ven como en la penumbra. Y me di cuenta a partir de ese momento de qué tan importantes eran los pies para ese pintor. Porque todos los apóstoles, a todos los apóstoles se les veían los pies por debajo de la mesa. Es decir, es una versión que da prioridad a lo que se está viendo también por debajo de la mesa. Y esto es una metáfora, ¿sabes? Del tipo de, bueno, sí, esto es lo que... Pero lo que está pasando por debajo de la mesa no lo vemos, ¿verdad? Pues resulta que en este cuadro sí que lo vemos. Y yo no me había parado, o sea, no había reparado en lo importante que era lo que estaba pasando, y resulta que por debajo de la mesa solo hay un apóstol que tiene una postura corporal que se puede completar a través de los pies y del gesto que tiene, que probablemente es Juan, y que es el que tiene el aspecto más femenino de todos. De hecho, es el único apóstol que tiene un aspecto femenino. Todos los demás tienen un aspecto marcadamente masculino, ¿vale? Con canas, con barba, con toscos de manos, de pies, de todo. Y Juan no. Juan es dócil, es tal, bastante más femenino que el resto, y con una feminidad que se acerca tímidamente a la de Jesús mismo. O sea, ya empezando porque la túnica de Jesús es rosa frente a la del resto de los apóstoles, que tienen colores menos llamativos y que no son típicamente femeninos. También Juan tiene unos colores así que destacan un poquito más del resto. ¿Y qué pasa con los gestos del resto de los apóstoles? Que curiosamente tú ya verás, esta escena que tenemos generalmente en la cabeza de la última cena, están en armonía, están compartiendo, están no sé qué. Pues no, esta es como si fuera una batalla familiar. ¿Sabes? Como cuando en Navidad nos acordamos de lo que nos hemos hecho a lo largo del año. Y empezamos a decirnos verdades. Pues esa es la mesa de la última cena de esta imagen. Y no me había detenido a reparar en las caras de desasosiego, de inconformidad, el cuchicheo que se traen todos los apóstoles a un lado de Jesucristo. El único, insisto, que está como, así como diciendo, ay, pobres, como no entienden nada, ¿no? Es Juan, ¿no? Y todos los demás, con sus posturas más de típicamente machotes, tienen los pies separados, incluso están como en una postura así como de arrancarse, como si estuvieran a punto de levantarse e irse contra Jesús, ¿no? Y poniéndole cara como de injuria y mirándose los unos a otros como diciendo, pero ¿será posible? ¿No? Una cosa así, ¿no? Y dije, es muy interesante la representación de esta última cena porque me está llevando a imaginar esos otros relatos de los evangelios que nos muestran a unos apóstoles y a un maestro que no siempre estaban lingo, que no siempre estaban en paz, en armonía y que todo va bien, ¿vale? Porque la vida no es así. La vida no es así. Y algunas de las cuestiones que Cristo llegó a plantear generaban muchísima incertidumbre, desasosiego y los mismos apóstoles lo cuestionaban muy duramente, incluso en términos de, bueno, ¿y qué vamos a ganar ahora que estamos siguiéndote, ¿no? Se parecían un poco a Sancho Panza preguntándole al Quijote, bueno, ¿y ¿en qué momento me vas a dar mi ínsula, no? Un poco así.
estaban en esos términos los apóstoles, ¿no? ¿Por qué te cuento todo esto? Porque quiero hacerte ver una cosa que me gustaría que reflexionases, ¿no? Todos tenemos una mirada propia, una mirada personal. Yo probablemente me haya fascinado con esta versión y me he ido como por estos derroteros, porque estoy trabajando ahora mi novela que va sobre, es una reinterpretación del Vía Crucis y de la Pasión de Cristo. Tengo como machacadísimo el tema de la perspectiva de la Iglesia frente al discurso de la homosexualidad, el papel que jugó Jesucristo frente a las personas diversas, que según la Iglesia no tiene ningún tipo de rastro, en la propia Biblia. Hablo particularmente de los evangelios. Sí que la hay, lo que pasa es que no se la ha querido ver de esa manera. En realidad solo es una perspectiva personal, es un enfoque propio, es una interpretación subjetiva, ¿no? Que intenta no ser demasiado disruptiva con el mensaje general de evangelista de Jesucristo, pero que sí critica duramente la postura eclesiástica, el discurso que la Iglesia se ha montado pues, para imponer su lógica heteropatriarcal y ser misógina y homófoba, ¿no? Entonces, toda esta interpretación que yo empecé a hacer de la última cena está bastante condicionada. Yo estaba pensando, imaginándome que siempre he pensado de esa manera, ¿no? Que si no eran pareja, pues por lo menos amor había. O sea, si no llegaron a ser una pareja entre ellos dos, Jesucristo y Juan, que es mucho decir, por lo menos a un amor muy loco sí que había. Para amar muy locamente a una persona no necesitas acostarte con ella ni tener una relación íntima con ella. No está una cosa vinculada con la otra. Y lo que sí podemos certificar a través de la Biblia es que Jesús quería bastante A Juan. y que además se lo demostró de manera muy particular en algunos momentos muy específicos cuando se está muriendo y que le dice a Juan, Esta es tu madre, esta es tu madre, y lo mismo, ¿no? Es decir, le está poniéndose, digamos, en ese momento está poniendo a Juan en el mismo lugar que ocupa él en vida en relación a su madre, ¿no? Y en la relación que estrecha con Juan, Juan es uno de los discípulos, digamos, como más devotos, más entregados ciegamente, que no necesitan apenas saber nada para tener la certeza absoluta. Es el que menos cuestiona y el que tiene una fe quizá más intensa, ¿no? Y aquel evangelista, que por cierto ha conseguido fijarse mucho más en el imaginario sociocultural. El Evangelio de San Juan probablemente es el más importante de todos los evangelios, ¿no? y siempre es el discípulo amado, al que Jesús amaba, ¿no? Y eso no se puede discutir. Ahora, ¿cuál haya sido la verdadera naturaleza? Yo puedo pensar, independientemente de lo que la Iglesia diga, esto, y apoyar esta interpretación pues con esta visión crítica y tal. A ver, entonces, ¿qué te estoy diciendo? Que hace falta tener un ojo particular. Cuando uno tiene un ojo particular sobre las cosas, va adquiriendo también un discurso, va construyendo también un discurso. No es lo mismo todo lo que te he dicho, teniendo como foco principal el tema de homosexualidad y religión, que ya de por sí solito esto te plantea el asunto, ¿vale? Que decirte, me parece que es una pintura majestuosa, es preciosa. Verla te va a producir una experiencia mística, está llena de color. ¿Es una experiencia estética? Sí. ¿Y qué te estoy diciendo al respecto? Nada excepto lo que a mí me pareció en términos muy generales. No tengo nada muy diferente que decir. No deja de ser un texto pues, tipo Wikipedia. ¿Qué nos encontramos en Wikipedia? Datos. Si a esto le quitamos tus apreciaciones subjetivas sobre si te gustó o no te gustó, que esa es la parte personal que estás aportando nada más, la de me gusta o no me gusta,
no hay más personal. Es dato, 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 dato. Hay una dimensión a la hora de trabajar con los discursos de tu ojo, tu óptica, cómo tú ves el mundo, y a partir de eso, de ese cómo tú ves el mundo, terminas encontrando qué es lo que tienes que decir al respecto. Para hablarnos de lo que te ha producido, nos tienes que hablar de ti. Ese que te ha producido es hablar de ti, invariablemente. Y yo a eso me refiero, no me refiero a otra cosa. Pero es que no nos estás dando eso. Nosotros no sabemos, más allá de lo bonito que te parece, no sabemos cómo estás reaccionando a esas historias y a esa información, ¿no? Y ya está, porque yo no veo más. Yo no veo de dónde pueda sacar. Yo no le veo, no lo encuentro, no lo reconozco. Probablemente lo haría si realizara el viaje. Y yo sí trabajaría con mi experiencia subjetiva del viaje. Y ya que sé que estoy haciendo ese viaje para escribir al respecto, muchas veces los viajes en sí son anodinos. Sí. Tenemos que transformar esas experiencias e intervenir como creadores en la experiencia misma para que deje de ser anodina y para poder contar nuestra experiencia de viaje de una forma que no sea la del dato duro y la de la apreciación subjetiva que no dice nada. ¿Qué viste? ¿Por dónde paseaste? ¿Por qué? ¿Y en qué te fijaste? ¿Y por qué te fijaste en eso? Ahora, cuando hagas eso, invariablemente vas a hablar de ti. Si vas a decirnos algo que pase a través de tu filtro, ¿qué es lo que nos quieres decir al respecto, no? El pretexto de la pintura de la última cena. Pero, ¿qué quería decirte? Mi interés recaía en el descubrimiento del sentido, del nuevo sentido que adquirí de algo que estamos acostumbrados a ver así sin ver. Y no estaba interesado únicamente en que tú conocieras sin ver la pintura cómo eran las posturas que tenían los apóstoles o de qué color iban vestidos. Para eso ves la pintura, no hace falta que yo te la describa. Entonces acá lo que hay que trabajar más es esa otra parte, la del enfoque personal, la de qué tengo que decir yo, porque estoy seguro de que tú lo tienes. Lo que pasa es que, como a todos nos pasa, a veces nos cuesta verlo, nos cuesta comprenderlo y controlarlo. Además de que los datos también ya están allí. Eso es lo que antes te decía. No porque los datos sean malos, ni porque no podamos ni debamos trabajar con los datos, pero que no sean los datos. No dispones de tanto espacio, entonces te obligas a tener un punto. Cuando tienes mucho espacio, sientes que entonces lo puedes decir todo porque tienes todo espacio y no pasa nada. Pues no, sí pasa, porque entre más editado esté, entre más controlado esté, más claro será. Si después de ver y escuchar esto aún necesitas calarme, reserva una clase de prueba a través de la página de inicio de mi web, israelpintor.com. Me gustará conocerte y que nos pongamos manos a la obra. Suscríbete al canal para que no te pierdas nada, dale me gusta al vídeo y compártelo. Suscríbete también al boletín de mi web entrando a israelpintor.com/boletín y rellena el formulario. Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe, que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. Black.